Hola David, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo están? Dime qué Ahí tal, solo, Mariela, ¿cómo están? todo muy bien, David. Qué Súper bueno. contenta de compartir contigo este espacio hoy. Quería solamente hacer como una fe de rata, como quien dice por ahí. David ahora está en el grupo Solmar, ¿no? Entonces, tiene el mismo rol, CFO del grupo Solmar, hacer una actualización así rápida. Nada, David, súper contenta de que estés aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Mariela. Muy contento y feliz de estar con ustedes y también de que ustedes llevan ya 10 años con Agilidad Empresarial promoviéndola y teniendo este tipo de foros para que la gente más y más escuche y se difunda pues, la cultura de agilidad empresarial, que creo que es lo que está transformando al mundo empresarial, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, lo chévere es que tú has sido parte de esos 10 años, ¿no? Tú nos has Así es. acompañado y nos has ayudado y eso ha sido súper valioso para nosotros. Sí, David, pues con mucho gusto. para optimizar el tiempo, que pues ahorita se nos ha pasado volando, entonces, para que no se nos pase, para que no se nos pase volando, voy a iniciar como con una primera pregunta para poner caliente la conversación. Y ahí pues te quería preguntar cómo contribuye el CFO a la formulación de la estrategia financiera durante un proceso de transformación. Claro, Mariela, y aquí quiero dar un poco de contexto. Como bien comentabas, yo asumí un nuevo rol como CFO en Grupo Solmar, cambié de industria, que eso es bien importante, de la industria financiera a la industria turística, que, bueno, pues es un cambio de chip, ¿no? Y en donde en algún momento dije, bueno, pues aquí agilidad va a estar un poco complicado poder aplicarlo. Bueno, pues desde el día uno lo empecé a aplicar, ¿no? Entonces, y ya incluso mi equipo de finanzas de aquí, ya estamos trabajando con algunos tintes ágiles y lo vamos a seguir haciendo durante el próximo año. Entonces, lo primero que les puedo decir es que sí se puede en todas las industrias, en todo tipo de empresas, chicas, grandes, medianas y con todo tipo de culturas, ¿no? También, y digo, para efectos de que todo el público que nos está escuchando sepa, pues también soy consejero de algunas empresas y en esas empresas sí veo empresas ligadas al sector prendario, al sector asegurador, al sector bancario, y también al sector manufacturero. Y ahí también veo en muchos casos ya estrategias ágiles muy avanzadas de transformación y también en otros casos nacientes, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que agilidad ya se está volviendo, yo te diría que una forma de ser, una forma de vivir en todo el mundo empresarial, ¿no? Entonces quería empezar con ese contexto y luego el CFO, bueno, el CFO creo que tiene un papel y un rol, yo diría que fundamental en la transformación. Es un stakeholder clave de entrada, ¿no? ¿Por qué es un stakeholder clave? Porque es parte del senior Sí. leadership team de cualquier empresa y es quien asigna recursos, y no nada más recursos financieros, también pues es quien está en las definiciones de estructuras y quien está en las definiciones para que la gente pues pueda ser parte de los equipos que van a hacer la transformación ágil. Entonces, de entrada, pues tiene ese rol de asignación de recursos, que así es como normalmente se ve al CFO, ¿no? Y si quiero aquí comentar algunas cosas adicionales en donde el CFO participa, ¿no? Hay una definición de un plan estratégico, es en cualquier empresa. Esa definición del plan estratégico lleva asociados objetivos, normalmente son OKRs, y el CFO está dentro de esas definiciones, y dentro de esas definiciones normalmente se tiene que trabajar con un balanceo como lo marca el Balance Scorecard o cualquier otro tipo de metodología en donde no nada más se va la perspectiva financiera, sino también la del cliente, procesos, gente y producto. Entonces el CFO tiene que estar dentro de todo ese balanceo de los esfuerzos y los recursos de las empresas para definir esos objetivos. Y luego también en la implementación, ¿no? El CFO también tiene la perspectiva de muchos stakeholders externos, especialmente inversionistas, acreedores, gente que es quien fondea la empresa, quien invierte dentro de la empresa. Entonces, el CFO tiene que llegar a poner esas expectativas en la mesa cuando se están definiendo procesos de transformación para ver si realmente lo que se está buscando de transformación interna en la empresa
pues va de la mano con lo que se está esperando por parte de los principales inversionistas, accionistas, de hacia dónde debe ir la empresa, ¿no? Entonces también creo que el CFO tiene ese rol que es muy importante. Y otro que también creo que es muy relevante es que el CFO conoce de nuevas tecnologías y ayuda en los procesos de transformación a que se implementen esas tecnologías. Mucha gente piensa que el director de tecnología o el director de digital es el único que tiene este tipo de conocimiento, pero realmente el CFO está muy empapado de las tendencias, y aquí voy a hacer, durante toda nuestra plática, voy a hacer mucha referencia a la inteligencia artificial, que es lo que hoy en día se está utilizando mucho, y que el CFO, aunque no lo crean, está muy involucrado dentro de la inteligencia artificial. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero especialmente en procesos contables y de auditoría, la inteligencia artificial a través de robots es lo que está haciendo, ¿no?, que la función de finanzas esté teniendo mucho más valor agregado para las empresas. Entonces, pues el CFO también es yo les diría que promotor de nuevas tecnologías y de cuestiones que ayudan a transformar a la empresa con procesos de valor agregado, ¿no? Entonces, pues creo que, digo, y me extendí un poquito, pero creo que es importante pues que se vea esta visión 360 del CFO y no nada más ¿no?, la persona que está contando números y que está cerrando los estados financieros, ¿no? Excelente. Así es, David. Oye, yo tengo una pregunta asociada a este tema del rol financiero y creo que hay algo donde me gustaría profundizar y es qué pasa con la gestión de riesgos desde la visual financiera en esta transformación. ¿Cómo ustedes desde la parte financiera ayudan a identificar estos riesgos, a gestionarlos y cómo funciona esa participación? Cuéntanos un poquito más sobre esto, por favor. Sí, mira, y esa es una gran pregunta, porque el CFO también, una de sus dimensiones es el poder dimensionar los riesgos y ver cómo se van a administrar, ¿no? El tema de los riesgos, hay dos tipos de riesgos, los estratégicos y los operativos, ¿no? Y yo creo que en un proceso de transformación tienes de ambos, pero más riesgos estratégicos, porque la transformación realmente lo que está buscando es que la empresa tenga un rumbo estratégico diferente, ¿no? Normalmente las transformaciones se hacen porque las empresas o ya tienen, ya están cansadas en el mercado en el que están compitiendo, ¿no?, y necesitan algún tipo de renovación, o también porque son empresas que están incursionando en nuevos mercados, nuevos países, etcétera. Y entonces lo que necesita pues, la empresa en ese proceso de transformación es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer y qué riesgo estoy asumiendo, ¿no? Y el CFO es que normalmente ayuda a la identificación de estos riesgos, y eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? A ver, identificamos los riesgos. A nivel de organización, normalmente cada año las empresas identifican riesgos, pero cuando hay un proceso de transformación, creo que se tiene que hacer yo les diría que un reassessment, ¿no?, de los riesgos que se están asumiendo para ver si con este proceso de transformación hay riesgos estratégicos nuevos que se tienen que enfrentar. Cuando se identifican los riesgos, luego lo que se tiene que hacer es pues ver todo un proceso para administrarlos, ¿no? Normalmente las empresas tienen equipos que se dedican a la administración de riesgos, y la administración de riesgos pues implica desde asumirlos, ¿no?, y tomar la decisión y decir, oigan, este riesgo sí queremos asumirlo porque el beneficio que vamos a tomar de asumir este riesgo es mayor, ¿no? O a veces también se mitigan los riesgos, y los riesgos se mitigan con diferentes formas, ¿no? Con seguros, con algún tipo de asociación, con alguna inversión específica. Y el CFO es quien tiene que estar dentro de esas decisiones. Entonces, en un proceso de transformación, y creo que es muy importante, ¿no?, tenerlo muy claro, es, bueno, identifiquemos qué nuevos riesgos tenemos, qué nos está generando de riesgo este proceso de transformación y cómo lo vamos a administrar. Y luego algo bien importante que muchas empresas no lo hacen. Existe un concepto que se llama el KRI, ¿no? Key Risk Indicator, que es similar al KPI, pero está asociado con riesgos y no con desempeño, ¿no? Es más, las empresas que realmente tienen una visión 360 tienen KPIs y tienen KRIs, ¿no? Y saben perfectamente que para lograr un KPI, ¿no?, o una métrica de desempeño, necesitan tener un KRI asociado para ver qué tanto riesgo están dispuestos a tolerar para llegar a ese resultado.
La mayoría de las empresas, y luego aquí es donde se generan los problemas, no identifican esos KRIs y entonces empiezan, por alguna razón, algo sale mal y empiezan a perder dinero o empiezan a tener problemas de pues, patrimoniales o problemas reputacionales, etcétera, ¿no? Entonces, el CFO es quien tiene esta visibilidad, quien tiene que definir estas métricas, ¿no? Y quien tiene que estar dándole seguimiento. Porque algo que, al menos en mi experiencia me ha tocado, ¿no? Es que los equipos, cuando se forman los equipos ágiles y cuando ya tienen muy mapeado a través de un proceso PI qué es lo que quieren obtener, ¿no? Con todo el proceso de transformación, ellos ejecutan, ¿no? Eso, un equipo ágil creo que su principal característica es que ejecutan y que están haciendo que las cosas sucedan. Y no están ellos deteniéndose cada 3 minutos para decir, oiga, ¿qué riesgo estamos asumiendo? Bueno, ese es precisamente el rol del equipo de finanzas y el equipo que se encarga de riesgos. Y creo que el CFO es el que tiene que decir, oigan, vamos bien, los riesgos que nosotros asumimos, sí estamos controlándolos, o a lo mejor decir, oigan, ¿saben qué? Nos estamos saliendo de los parámetros de riesgo, o a lo mejor estamos asumiendo nuevos riesgos que no veíamos. Un ejemplo, ¿no? Cuando se hace una transformación digital, me tocó trabajar en algunas transformaciones digitales de procesos en la banca, ¿no? Tú puedes definir, no sé, voy a hacer la venta de un producto digital, un producto de crédito digital a través de una app, ¿no? Y tú a lo mejor estás pensando que vas a poder alcanzar un cierto número de clientes y por un error en el proceso no nos alcanzas y no alcanzas, no alcanzas a llegar a todos esos clientes, o por un error en el proceso empiezas a generar créditos que se empiezan a no pagar, ¿no? Que empiezas a tener impagos, porque a lo mejor tuviste mal calibrado alguna de los parámetros que están dentro del app y entonces empieza a prestar la gente que no deberías de prestar. Entonces, si no tienes bien medido los riesgos, pues, ¿qué haces, no? ¿Hasta dónde vas a asumir pérdidas? ¿Hasta dónde vas a cortar el proceso? Entonces, por eso es importante que el CFO esté participando y esté haciendo este tipo de definiciones. Súper, David. Yo quería preguntarte, tú cuando estabas dando el contexto, hablabas de la inteligencia artificial y de la importancia que tiene el CFO en todo este proceso. Quería preguntarte qué impacto tiene la tecnología sobre la función financiera y cómo aborda el CFO este impacto. Cada vez tiene más impacto la tecnología. Nuevamente, la mayoría de la gente piensa en el área de finanzas como contadores, ¿no? Y yo no tengo todo el respeto a contadores, además, mi equipo es, yo les diría que el 80% es contadores y contralores, ¿no? Que hacen una función, yo les diría que muy valiosa, ¿no? De poder cuadrar en números lo que está pasando en la operación, ¿no? Que eso es realmente lo que hace la contabilidad. Mucha gente piensa que la contabilidad es un mundo que está ahí extraño en un planeta diferente, ¿no? Pero realmente el contador lo que tiene que ver es decir, a ver, están habiendo estos procesos, están habiendo estos ingresos, costos, gastos, y los tengo que registrar para poder dar visibilidad de qué es lo que está pasando, ¿no? Si son rentables, no son rentables, etcétera. Entonces, más y más, la tecnología está teniendo injerencia dentro de estos procesos. De entrada, para efectos de poder tener sistemas ERP, que son los que ayudan a procesar toda esta información y que muchos de los procesos contables, financieros, estén automatizados. Pero ya no nada más es eso. Hoy por hoy también se necesitan, muchos de estos procesos se corren en la nube y se necesitan tener ya capacidades en la nube y gente que conoce cómo se pueden manejar estos procesos en la nube, estos sistemas, ¿no? Y qué tipo de capacidades se requieren en la nube, qué tipo de protocolos de seguridad se requieren para salvaguardar la información, porque es información clave, ¿no? Pero también creo que es importante lo que comenté al principio, ¿no? No nada más es estas nuevas tecnologías y cómo se procesa toda esta información dentro de estos nuevos entornos, sino también lo que la nueva tecnología está haciendo para dar mayor valor agregado a los procesos. Y aquí es donde entro al tema de inteligencia artificial. Hoy por hoy, por ejemplo, si un contador, un financiero, quiere entender si hay algunas cuentas o algunos asientos o algunos conceptos que están fuera de parámetros, pueden haber ya parámetros definidos, ¿no? A través de un robot se pueden meter a la contabilidad y pueden, en cuestión de segundos, pueden salir semáforos
de cuestiones que están fuera de parámetros que están definidos dentro de la empresa, ¿no? Variaciones que, por ejemplo, a lo mejor están siendo variaciones que pueden generar algún perjuicio a futuro. Lo he visto, por ejemplo, en algunas cosas que me toca ver como consejero, que me dicen, oye, este parámetro ya está fuera del rango que se definió de más o menos 5%, ¿no? Y eso es, antes se necesitaba tener capacidad humana para meterse a la información, hacer los cálculos y luego decir, oigan, aquí está un semáforo y aquí están los que están en rojo, verde y amarillo. Hoy por hoy un robot te lo hace en automático, ¿no? Y te puede hacer muchas inferencias, ¿no? de lo que te está diciendo la información, y que ahí lo que puede hacer es que le das toda esta información al equipo financiero para que el equipo financiero tome decisiones o escale temas que antes, pues a lo mejor la organización se tardaba meses o años en poder detectar. Entonces la tecnología hoy por hoy para la función financiera es importantísima en todos los sentidos, ¿no? Y lo que yo les puedo decir es que un CFO que no conoce de tecnologías no es realmente un CFO, ¿no? O sea, un CFO tiene que saber cómo impactan las tecnologías a su trabajo, a su equipo, a su empresa, cómo las puede utilizar, cómo las puede aprovechar y también cómo puede adoptar esas tecnologías, porque luego hay CFOs que dicen, pues es problema del área de tecnología, ¿no? No. O sea, yo no soy tecnólogo, pero pues al menos sí, ¿no? El tipo de tecnologías que existen y cómo que mi equipo, por supuesto, en conjunto del equipo de tecnología, cómo las adopto. Y ahí es donde agilidad es bien importante. Ustedes saben que los equipos ágiles trabajan de la mano. Entonces, el equipo financiero tiene que estar sentado al lado del equipo de tecnología y estar diciendo, oye, yo necesito que los procesos sean de esta forma, ¿no? Para que una vez que ya entre el código refleje lo que yo necesito y que no sea algo que pues, se le ocurrió nada más a la persona de tecnología, ¿no? Entonces, así es como veo el uso de tecnología en la parte financiera. Qué interesante. Oye, David, yo tengo una pregunta en consecuencia y es, bueno, yo estoy llevando acá el tema de Change Management y una de las banderas de Change es la comunicación. Sí. ¿Qué pasa hablando tú de todo esto de analizar la información, de aprender a manejarla, de que esta información financiera es un insumo clave para toda la estrategia organizacional? ¿Cómo ves tú la transparencia, la comunicación de la comunicación financiera? ¿Cómo debería ser? La pregunta sería específicamente cuál debería ser ese escenario ideal para que la organización conozca esa información financiera a través de las comunicaciones? ¿Cuál es la recomendación que nos das? Mira, y ese es un punto importantísimo. Una de los aspectos o de los atributos y competencias más importantes que debe tener el CFO es saber comunicar, ¿no? Y saber, no nada más saber comunicar en el sentido de poder interactuar con los diferentes miembros del Senior Leadership Team, con el CEO o con el consejo. El CFO tiene que saber cómo tomar una serie de números, ¿no? Y cómo esos números los puede platicar en una historia. Y literal, un CFO que es un CFO real es un storyteller, ¿no? Es alguien que se puede parar en cualquier foro y puede explicar lo que está pasando a nivel de toda la organización en puntos muy específicos, o sea, en puntos muy resumidos, muy ejecutivos, con algunos números, porque luego también hay CFOs que empiezan a dar pues, todo el decálogo de números que a mucha gente no les hace sentido, ¿no? Entonces, los números son además para apoyar el mensaje de lo que la organización está haciendo o lo que está pasando y para que la gente entienda hacia dónde va la organización. O sea, lo que ha hecho y hacia dónde va. Fíjate que yo fui CFO y también fui Investor Relations en Banorte, ¿no? En Banorte estuve 10 años, que es uno de los bancos más grandes de México, es el segundo más grande de México. Y tiene una base de inversionistas muy importante. Y más o menos 450 inversionistas institucionales de todo el mundo, en donde estamos hablando de fondos como BlackRock, o sea, fondos que manejan trillones de dólares, literal, trillones de dólares, ¿no? en activos. Y es gente que pues, tienen inversiones por todo el mundo
y que ellos quieren escuchar la historia en 10 minutos. O sea, resúmelo en 10 minutos qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces en 10 minutos le tienes que decir por qué llegaste a los resultados que tienes, ¿no? Y cómo vas a hacer que los resultados que ellos esperan se vayan a dar en los próximos 3, 6, 9 meses y 2, 3, 5 años, ¿no? Eso no es fácil, ¿no? Y luego muchas veces en otros idiomas, ¿no? No necesariamente nada más en español. Entonces, el CFO tiene que tener esa capacidad y tiene que tener la capacidad de convencimiento a través de esas historias que comenta. Y ojo, no son historias inventadas, son historias reales basadas en facts, ¿no? Y creo que el CFO es quien más tiene que ser fact-based, pero también historias que emocionen, porque pues aquí a final de cuentas alguien que está metiendo su dinero en la empresa es alguien que quiere estar, que cree en la historia, que está emocionado en la historia y que quiere ser parte de esa historia, ¿no? Y también que sean historias en donde se explique todo, ¿no? O sea, que no, ojo, y cuando hablo de se explique todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque luego también hay mucha gente que nada más habla de lo bueno y eso acaba mermando la credibilidad. La gente ya no cree lo que dices porque siempre me estás contando, ¿no? Historias muy bonitas. O sea, hay que aceptar cuando hay errores, ¿no? Y esos errores incluso pueden ser errores de inversiones o de productos que no funcionaron. Y ha pasado, a mí me tocó tener que explicar algunas cosas que tenían en su momento, cuando se tomó la decisión, tenían una perspectiva muy interesante, pero luego no funcionaron. Y también otras que al parecer no iban a ser tan importantes y acabaron siendo pues las principales fuentes de revenue de toda la empresa, ¿no? Entonces, hay que saber cómo equilibrar, cómo mantener esa credibilidad, ¿no? Y también cómo ayudar a que la reputación de la empresa pues sea una reputación impecable en todos lados. Aquí también creo que es un atributo también de los equipos ágiles, ¿no? La comunicación. Tiene que haber comunicación entre todos, porque sin comunicación la agilidad no funciona. Entonces el CFO tiene que entender eso y digo, conectándolo un poco a la agilidad, lo que estaba yo comentando, el CFO tiene que llegar a decirle a los equipos ágiles, oigan, estas son las expectativas que tenemos de todo lo que ustedes están haciendo, los productos, de los negocios que se están generando y expectativas desde el punto de vista financiero, ¿no? Y tiene que hacer esa conexión de lo que se espera del punto de vista financiero a lo que se espera de cara al cliente, ¿no? Y de cara a todos los procesos internos de la organización. Entonces, pues es eso, ¿no? Es que tiene que ser un comunicador, tiene que ser alguien que tiene que estar constantemente comunicando a los diferentes foros que existen de la empresa a nivel de equipos de trabajo, del senior management, del consejo. O sea, el CFO es alguien que en la junta directiva, ¿no? Tiene que tener un asiento y tiene que estar constantemente informando, ¿no? y convenciendo a la junta directiva de todo lo que se está haciendo y de cómo los recursos se van a utilizar y la razón que tienen de ser esos recursos, y también a los accionistas, a los inversionistas, a toda la gente que está poniendo dinero constantemente para que la empresa crezca. Qué interesante lo que cuentas y pues te quería preguntar en la misma sintonía. Creo que ya de hecho has hablado, ya has contado un poco, pero pues eso, hablabas de la comunicación, esa sería como una contribución, la forma en que comunicas y cómo das transparencia a los resultados financieros y a lo que está pasando en el proceso. Pero me gustaría que contaras más también en qué otros aspectos contribuye el CFO en el proceso de transformación. Sí, claro. Y miren, aquí voy a comentarles algo que un mito y una realidad, ¿no? Respecto al CFO y a los equipos de finanzas. El CFO tiene un foco muy claro, ¿no? Y el foco es la eficiencia y el ahorro, ¿no? Porque pues, es el que maneja el dinero. Y todo el mundo, el mito que hay es que el CFO piensa en ahorros y piensa en despidos masivos, ¿no? O sea, dice, la gente sobra y entonces vamos a quitar estructuras, vamos a quitar equipos y vamos a ahorrar dinero, ¿no? Y sí, digo, hay gente que así es como en el pasado se manejaba y a lo mejor lograba un ahorro temporal de 3 meses, 6 meses, pero luego la organización empezaba a sufrir porque la organización ya no tenía las capacidades para poder hacer un delivery de sus productos, de sus negocios, etcétera, ¿no?
La realidad es que el CFO, la eficiencia la ve como el poder automatizar procesos, ¿no? Y el poder generar valor agregado en esos procesos para que la gente se dedique más al análisis y a la toma de decisiones. Entonces, ¿no? Porque, ojo, el simple hecho de que tú automatices y eficientices un proceso utilizando tecnología, eso ya te va a generar un ahorro. Y te va a generar un ahorro por cuestiones operativas, ¿no? En todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de uso de equipos, de energía, y también el poder tener a los equipos, a lo que le llamamos los CFOs FTs, ¿no? Los Full-Time Equivalents, tenerlos realmente ocupados al 100% en tareas de valor agregado, ¿no? Entonces, sí creo que es importante ese tema. O sea, el CFO tiene que comunicar que eso que busca constantemente de ahorros y eficiencias no tiene que ver con que la gente va a perder su trabajo, ¿no? Lo que sí tiene que comunicar también es la gente tiene que estar constantemente buscando nuevas capacidades, ¿no? Capacitándose, conociendo las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías para poder aportarle a la empresa, ¿no? La empresa está transformando y nosotros como gente, como la gente que estamos dentro de la empresa, pues tenemos que estar actualizándonos, porque si no nos actualizamos, pues entonces nos vamos a rezagar, ¿no? Y creo que también es otra cosa de la agilidad. La agilidad lo que busca es que la gente siempre esté al día y a la vanguardia de todo lo que está pasando en el entorno. Entonces ahí es donde también creo que el CFO, por eso debe adoptar la agilidad y debe de estar trabajando para que con la agilidad, ¿no? Se logre los objetivos del área de finanzas y también los objetivos de la empresa y que la gente esté al día pues con todo lo que se necesita para que tengamos al 100% las capacidades. Algo que también creo que es importante, el CFO en los procesos de transformación tiene que, en primer lugar, tiene que liderar, o sea, es un líder, y entonces, como líder tiene que estar constantemente liderando, ¿no? Mucha gente piensa en el CFO como alguien que está en el escritorio todo el tiempo viendo pantallas, ¿no? Y sí, yo le dedico mucha parte de mi tiempo a ver pantallas. Es más, tengo 3 pantallas en mi escritorio, ¿no? Y estoy brincando de un lado a otro para ver primero un reporte, luego otro, luego, en fin. Y ya al final del día ya acabo con los ojos de un lado para el otro, ¿no? Pero también el CFO lo que tiene que hacer es pararse, ¿no? Caminar con los equipos, inspirar. El CFO tiene, al igual que el CEO, tiene que inspirar y especialmente tiene que inspirar a su equipo. Yo trato de hacerlo todos los días, ¿no? Y todos los días a mi equipo les dejo muy claro que cuál es la importancia de lo que estamos haciendo en la organización. O sea, no nada más es el tema de contar números, ¿no? Sino siempre les trato de decir, mira, el trabajo que estás haciendo aquí tiene y este impacto dentro de toda la organización. Entonces, eso es lo que normalmente tiene que hacer un líder para poder mantener a su equipo inspirado, con propósito, ¿no? Y que el equipo pues sienta que son parte de un todo. Y también otra cosa que tiene que hacer el CFO es hacer coaching, ¿no? Muchas veces los equipos necesitan que si tienen algún problema, algo que no están pudiendo solucionar o que les está doliendo, pues el CFO tiene que estar ahí de coach y decirle, a ver, vamos a ver cómo lo podemos solucionar de manera conjunta, cómo te puedo ayudar, dar apoyo incluso hasta psicológico en determinados momentos donde la gente se siente frustrada, donde siente que tiene problemas. Entonces, no es nada más la función de estar viendo eficiencias, ahorros y viendo cómo optimizar procesos, ¿no? Sino realmente ser líderes y estar adentrados con el equipo, estar fomentando ese trabajo en equipo y estar viendo cómo el equipo crece. Y algo que creo que es importante, un buen CFO y un buen líder lo que hace es que busca que siempre su equipo crezca y que puedan ellos incluso irse a liderar otros equipos, ¿no? El líder que dice, no, mi equipo no quiero que me lo toquen porque esas capacidades las necesito y no quiero que nadie más se las quede, pues realmente no es un líder, ¿no? Entonces, y creo que agilidad, eso es lo que permite. O sea, la agilidad lo que permite es que la gente pueda estar en contacto con todas las áreas, entender cómo funciona toda la organización y entonces poder ser útiles en todos los sentidos a la organización, ¿no? Oye, David, qué bueno escuchar eso de un líder financiero, porque normalmente me gustó también eso de mito o realidad,
Yo creo que muchos teníamos ese mito, me incluyo, de que el financiero se encarga estrictamente de analizar, ver sus tablas, sus estadísticas y con el resto nada que ver. Y quiero profundizar en algo muy desde tu experiencia, David. Cuéntanos qué podrían hacer, por ejemplo, esos CFO con sus equipos, más allá de lo que mencionabas del coaching, más allá del mentoring, incluso de la psicología, como en acciones puntuales para ayudar a sus equipos propios de finanzas a transformarse. ¿Qué recomendaciones nos das? Pues mira, de entrada, y te lo comento, así es el proceso que yo normalmente sigo. Yo normalmente llego, primero, hay muchos líderes que lo primero que hacen es llegan y dicen voy a cambiar todo, ¿no? Y tú comentabas al principio del change management. El change management creo que tiene el aspecto, sí, de transformar y cambiar lo que no está funcionando, pero antes de eso, hacer un análisis de qué es lo que sí funciona, ¿no? Porque el llegar y ser disruptivo de cero y nada más porque pues, pienso que ser disruptivo me va a ser importante en dentro de la organización, creo que eso no funciona, ¿no? Entonces, primero es llegar, ver dónde estás parado, ver qué tipo de estructura hay, qué equipos hay, qué es lo que hacen, ¿no? También quién es quién dentro de los equipos, porque como sabes, en los equipos siempre hay liderazgos silenciosos, ¿no? Y también hay talentos silenciosos. A mí eso yo siempre busco. Es más, me pasó en este trabajo que me empecé hace 4 meses. Había por ahí un talento silencioso que era muy bueno, pero muy bueno, que es más, y esto también me gusta mucho, era una persona que ya conocía mucho de automatización a través de uso de inteligencia artificial, automatización de procesos, experto en uso de Python, por ejemplo, etcétera, y era financiero, ¿no? Yo dije, ¿cómo un financiero es tan bueno utilizando Python? Que pues ustedes saben que es un código de programación, ¿no? Y él utilizaba Python para poder manipular bases de datos y poder llegar a reportes que de manera manual pues te tardabas a lo mejor una semana en hacerlos y él lo podía hacer dentro de 1 hora máximo, ¿no? Entonces, tienes que entender cuál es la situación, ¿no? Cuál es la situación, en dónde estás parado, hacer ese análisis, a partir de la CIS, ver a dónde quieres llegar, ¿no? Y ahí es donde vas definiendo, o sea, qué líderes necesitas dentro de tu equipo con la estructura que estés definiendo, ¿no? A mí me tocó trabajar con una metodología que utilizo mucho, en donde tú ves si hay 4 aspectos de la gente, ¿no? Si son productores, innovadores, si son administradores o integradores. Entonces, ahí tú vas viendo que esta persona la veo más innovadora, esta persona la veo más, más dedicada, ¿no? a resultados, a producir, esta otra más a ser un administrador. Entonces vas conformando el equipo en función de esas capacidades y en función de lo que tú quieres, ¿no? Lograr en el área financiera, con el proceso de transformación y con el proceso del día a día, ¿no? Y luego lo que tienes que empezar a hacer es comunicar, oigan, esto es lo que yo quiero hacer, ¿están on board, no están on board? ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos mejorar las propuestas que estoy haciendo, etcétera? Y ya una vez que se toma la decisión, pues vámonos todos, ¿no? Como decimos aquí en México, remando todos en el mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que tú me comentabas. Primero es hacer esa evaluación. Esa evaluación yo te diría que te debe tomar los primeros 30, 60 días para que la gente diga, oiga, pues viene un cambio, pero mínimo ya me hicieron partícipe y sé qué es lo que se espera de mí, ¿no? Luego es, pues, implementarla, ¿no? Y ahí es donde el CFO se vuelve implementador. Y tiene que ser con toda esta gente que ya se convenció de lo que se quiere hacer, ¿no? Y tiene que estar pues en el día a día haciendo la integración de todo esto, el CFO, y viendo que se estén dando los resultados, ¿no? Y después de eso ya es, pues, ver que esté funcionando y que se estén dando los resultados. Entonces, yo digo, para contestar, porque aquí lo dije más en etapas de cómo el CFO tiene que ir gestionando o haciendo su gestión, ¿no? Durante la vida de una empresa. Pero específicamente con su equipo, yo creo que tiene que identificar muy bien los talentos, ¿no? Identificar qué es lo que le hace falta al equipo, esos gaps que existen, ¿no? Y cómo se pueden cubrir esos gaps. Y luego, por otro lado, que eso es bien importante, con la gente hablar de cuál es su expectativa de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieres llegar, no? Y entonces ir trazando con cada quien
cómo puedes tú, bueno, primero cómo van a llegar a eso que están buscando en su plan de carrera y cómo puedes tú ayudarlos, ¿no? a que eso suceda. Porque si solo te enfocas a las funciones que tiene que hacer la gente y no hace la expectativa a dónde quiere llegar, entonces la gente en algún momento pues, se va a frustrar, ¿no? Va a decir, oye, fui parte de todo este proceso de transformación, de cambio, apoyé al CFO y pues para mí no hubo nada a cambio, ¿no? O sea, yo no crecí. Entonces ahí es donde el CFO también se tiene que enfocar en ese crecimiento que está buscando la gente. Qué interesante todo lo que nos has contado, porque me encanta, yo siento lo que dices. Gracias. Sí, yo siento que de alguna forma nos rompiste la cabeza con todo lo que estás diciendo, ¿sí? Porque, o sea, de hecho tú lo aclaraste, mito o realidad, ¿no? Y la creencia que existe, yo creo que en la mayoría, es esa, lo que tú decías, o sea, que cuando hay que ajustar y hay que buscar eficiencia operativa, lo que uno piensa, pues ya van los financieros a decir que hay que recortar gente, ya van los financieros a decir que hay que dejar de hacer cosas. Entonces, esa es como la creencia, ¿no? Y qué chévere y qué bonito que tú nos des más claridad en cuál es la ruta de un CFO ahora y cómo la parte financiera, la función financiera, es protagonista en los procesos de transformación. Eso me parece muy ganador, porque he estado en clientes donde no necesariamente la función financiera se involucra como esperaríamos que lo haga, y pues si hay personas que están conectadas en este momento y están en ese rol, creo que les has dejado unos insights muy, muy importantes. En ese mismo orden de idea y entendiendo, porque lo que veo es que finalmente este rol es protagonista, o sea, termina siendo protagonista del proceso de transformación, y ese es el cambio de paradigma que creo que nos estás dejando con toda esta conversa. Pero me gustaría que me contaras un poco, ya hablaste de cómo apoya al equipo, cómo de alguna forma hace que ese equipo crezca, ¿sí? Pero hay unos pares de ese CFO, hay otros líderes de la organización que de alguna forma también participan en el proceso de transformación. ¿Cómo colabora este rol con esos líderes? Sí, Mariela, creo que es una pregunta muy importante y de lo que tú comentabas, de la reflexión que hacías, creo que es un error que si va a haber un proceso de transformación y especialmente si va a haber la creación de toda una cultura ágil, que el CFO y su equipo no estén involucrados, ¿no? La gente que me conoce y que ha trabajado conmigo sabe que cuando en Banco Azteca hicimos el proceso de transformación, la gente de finanzas estaba sentado con los equipos ágiles y era una parte muy importante, ¿no? de toda la transformación ágil. Y incluso porque teníamos una junta directiva que nos pedía que presentáramos todo lo que estábamos haciendo, los productos ágiles que estábamos haciendo. Incluso teníamos que, dentro de la presentación, teníamos que traer el análisis de costo-beneficio y los principales indicadores para poder medir que sí realmente esa transformación estaba teniendo un impacto, ¿no? Entonces, si no tienes al equipo de finanzas, pues ¿cómo puedes dar esa información, ¿no? Ahora, con los pares, a final de cuentas, como le comenté, el CFO es parte del Senior Leadership Team, ¿no? Y el Senior Leadership Team involucra tecnología, ventas y marketing o comercial, ¿no? Involucra también a jurídico, involucra probablemente a capital humano, involucra también probablemente a gente de operación. Y aquí, al menos lo que a mí me ha tocado ver es que un equipo, un SLT que está bien conformado, es un SLT que se reúne, al igual que los equipos ágiles se reúnen diario, ¿no? El SLT debería tener al menos un daily de 15 minutos en la mañana, ¿no? En donde van viendo cómo están avanzando como SLT para lograr los objetivos de la empresa. Y también creo que un SLT necesita tener un proceso de planeación PI, ¿no? Cada trimestre. Independientemente que exista un proceso de planeación estratégica anual, que eso está más ligado a lo mejor a un tema de un proceso presupuestal, etcétera, pero debe haber, el SLT debe tener planeaciones PI, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en la experiencia que yo tenía o que he tenido,
El poder definir OKRs asociados a la planeación PI te permite tener logros trimestrales. Y entonces, muchas veces lo que hace el SLT es que pues espera que los logros y los resultados se den de manera anual. Y ya es muy tarde, ¿no? O sea, si hay algo que no está funcionando, ya es muy tarde para poder corregirlo si tú estás evaluando su impacto en un año, ¿no? Entonces, algo que creo que es importante en el marco ágil es lo que le llaman el pivoteo, ¿no? El SLT tiene que ser la principal cabeza del pivoteo, o sea, tiene que decir, a ver, no está funcionando algo en la organización o en lo que estamos haciendo en la transformación, hay que pivotear, ¿no? Y solo lo vas a hacer si estás teniendo daily meetings, si estás teniendo procesos PI. Entonces, yo creo que debe de haber esa misma cultura dentro del SLT y tiene que haber esa comunicación entre pares y que cada quien ponga sobre la mesa lo que corresponde a sus áreas, ¿no? Sustantivas. Entonces, digo, eso es lo que yo opino o lo que creo que debe suceder y siempre trato de fomentarlo, ¿no? Súper, David. Muchas gracias. Gracias, Mari. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, Mari, ahora la mala del cuento voy a ser yo, porque se nos ha acabado el tiempo, a mí se me pasó volando y creo que ha sido un tema súper valioso, porque cuando hablamos de agilidad traemos mucha tecnología netamente y qué rico escuchar una visión diferente, escucharte hablar desde la gente. Definitivamente no me equivoqué cuando dije que cerrábamos con broche de oro contigo, David. Mil gracias por acompañarnos en este espacio y ser parte de nuestra familia Inte. Gracias, David. Gracias, de verdad. Yo muy contenta, disfruto